Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a una mañana más de formación y de academia. Hoy nos corresponde nuestra conferencia número 2 del módulo número 4 del diplomado Principios de Sostenibilidad Ambiental y Conciencia Ciudadana. El módulo 4 nos corresponde al tema Cursos sobre fortalecimiento en el cuidado del medio ambiente. Recuerden inscribirse en el link que corresponde, que es Relación entre la salud y el medio ambiente. Todo este diplomado se ha llevado a cabo gracias a las instituciones que han tenido vínculo junto con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y una de ellas es el Registro de Información Catastral RIC y otra de ellas es la Escuela de Formación y Capacitación para el Desarrollo Territorial Catastral, SCAT, por tener ese tipo de alianzas junto con la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de educación continua. Recuerden que el link ya está colocado en la página de educación continua. Ustedes llenan todos sus datos y luego de llenar todos sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea, ¿sí? Todo esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Ahora sí, sin más preámbulo, dejo en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestra querida ingeniera Claudita Rodríguez. Bienvenida, ingeniera, el uso de la voz es suyo. Muchísimas gracias, licencia. Perdonen, ustedes ahí me estaban viendo, pero vi que pronto me quedaré sin batería. Bueno, bienvenidos a nuestra clase número 2 del curso sobre fortalecimiento en el cuidado del medio ambiente. Bienvenidos y buenos días a todos. Hola Silvia, sí, respecto a la evaluación, fíjense que por alguna razón alguien me mandó un correo y decía que yo le tenía que compartir el formulario. Y le compartí, por error, le di que aceptaba compartir y esta persona me modificó la respuesta de la segunda y le colocó que era falsa. Entonces, a partir de ese cambio, los que contestaron esa pregunta de forma correcta y el examen les colocó que estaba mala la respuesta. Pero no tengan pena, lo que voy a hacer es subirle los 5 puntos para el control, subirle los 5 puntos a todos, porque sí es error del formulario. Ahí pues no les voy a dar el correo de la persona que me modificó mi formulario, pero sí, ahí lo voy a penalizar con 10 puntos menos, porque tengo su nombre ahí en el correo, porque me modificó mi formulario, pero también yo cometí el error de sí compartirle los derechos para poder cambiarlo, pero sí, eso fue lo que sucedió y muchos me han hecho esa consulta al correo, pero no tengan pena, pues les digo, voy a subirle los 5 puntos a todos a partir pues de ese cambio. Ya tengo la hora en que se realizó el cambio y a partir de esto, son 10 puntos, no se preocupe, 10 puntos les voy a subir y le voy a restar 20 a esta persona que me hizo el daño ahí a mi formulario. Entonces, ciberdelitos, exactamente, Carlos Pérez ahí jugó con mi mente. Yo pensé que por alguna razón él no podía entrar al formulario, yo le di compartir y luego me di cuenta pues que yo le estaba dando derecho a realizar cambios en mi formulario. Sí, ahí sí fue mi error. No entendí bien qué era lo que necesitaba. Pero sí, eso fue lo que pasó. Pero entonces voy a revisar, son 10 puntos, entonces los 10 puntos para todos. Tengo varios correos y realmente les agradezco bastante su apoyo, pues yo no me hubiera dado cuenta, pues si ustedes no me hubieran dicho, ya arreglé mi formulario por si me sirve en otras ocasiones, les agradezco mucho y ahora ya aprendí que no tengo que darle compartir a las personas que me soliciten ahí editar mis formularios. Entonces, no se preocupen, yo les voy a colocar la nota correcta para los que tienen 90 y quieren sus 100, pues no tengan pena, yo se los voy a colocar para el control de la asistencia y de las notas que llevamos. Muchísimas gracias por el apoyo. Ok, entonces aquí me dicen que son 10 puntos. Muchas gracias por apoyarme.
Sí, hombre, qué problema. Sí, hay algunos que tienen 80 y 90, pues entonces van a llegar al 100. Bueno, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy, el siguiente, el módulo número 4 de nuestro diplomado. Hoy estamos pues, en la clase número 2 de nuestro curso sobre fortalecimiento en el cuidado del medio ambiente para el desarrollo territorial. El día de hoy, como decía la licenciada Sarita, nos toca nuestra clase número 2. Tengan bastante cuidado al leer, por favor, lean antes de inscribirse para no tener problemas después. Lean el nombre del link al que se están inscribiendo. Este link, el día de hoy, la clase se llama Relación entre la salud y el medio ambiente. Entonces, buscan ahí el link y se inscriben. Para hay algunos que me están enviando al correo las capturas de algunas clases que no se han podido inscribir. Eso yo no lo puedo resolver. Y si me lo mandan por correo, pues yo lo único que puedo hacer es solo leerlo, pero yo no se los puedo resolver. Esa situación la resuelve la licenciada Sarita con su equipo. Entonces, por favor, todas esas capturas y las clases en las que han tenido algún problema y no pueden generar su diploma, por favor, escríbansela por medio de Messenger para que ella lo pueda resolver. Porque les digo, si me la mandan al correo, aquí está el compañero, creo que el ingeniero Néstor del Valle, que es bastante activo en nuestro curso, me mandó un correo, porfa, Inge, mándele a la licenciada Sarita, por favor, mándele al Messenger de Educación Continua, ahí mándenle las capturas y las observaciones, ella les va a responder ahí y ella se los va a poder resolver. Yo no se los puedo resolver porque cada quien pues hace somos un equipo y cada quien pues tiene algo asignado. Lo mío son las evaluaciones y ya ellos se encargan pues de los diplomas y de toda la logística para que ustedes puedan acceder a su diploma tamaño título de nuestro diplomado. Vamos a preguntarle a Axel Mayorga y si me da algún correo yo se los comparto, pero la forma más sencilla de comunicarse con ella es aquí en la plataforma pues donde estamos recibiendo el curso, nos vamos a Messenger y ahí escribimos pues nuestras observaciones. Entonces vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. El día de ayer, pues en nuestra clase número 1, vimos los principios del medio ambiente, estos 4 principios bastante interesantes e importantes, pues todo está relacionado, recuerden los 4 principios, todo está relacionado, todo va a parar a algún lugar, nada es gratis y la naturaleza es sabia. Esos son los 4 principios pues que Barry Commoner identificó sobre la naturaleza y pues que siguen estando vigentes. Siguen estando vigentes los 4 principios de Barry Commoner. A ver, antes de continuar, hay otras dudas aquí. Nos dice, yo no puedo ingresar a mis diplomas, dice que no estoy inscrita, marca error. Ok, entonces Heidi puede escribir al Messenger de educación continua, tenga bastante cuidado con colocar el correo pues con minúsculas, sin ningún espacio, para que el mismo correo que se inscriben ingrese en la plataforma. Licenciada, hay que tener todos los diplomas completos para recibir el diploma tamaño título. Eso pues, seguramente no lo van a responder en las últimas clases. Ustedes sigan recibiendo el curso y ya más cantidad de diplomas que tengan, pues mayor va a ser la probabilidad que puedan tener su diploma tamaño título. Bueno, entonces les decía, recordando que vimos el día de ayer, vimos los 4 principios del ambiente de Barry Commoner, también vimos las características de los impactos ambientales, de una forma pues de diferentes enfoques, cómo analizar los impactos ambientales que generamos. Recordemos, son impactos ambientales negativos o impactos ambientales positivos. Esa es como que la primera que podemos identificar. ¿El impacto que estamos realizando es positivo o el impacto que estamos realizando es negativo? Luego podemos analizar si los impactos son directos o los impactos son indirectos, si los impactos son
son temporales o si los impactos ambientales son permanentes. ¿Se recuerdan cuáles eran los impactos permanentes que platicábamos? Que creo que son los que debemos prevenir a toda costa, esos impactos ambientales permanentes, porque ya no los podemos revertir. ¿Cómo revertimos la extinción de la fauna? ¿Cómo revertimos la extinción de la flora? Tristemente, pues en esto ya no podemos hacer más pues que lamentar la situación pues de haber extinto alguna especie, pero a medida de lo posible lo que tenemos que hacer ahí es implementar el principio de prevención, que es el principio más importante en el medio ambiente, es el principio de prevención, el principio también de los residuos sólidos, de rechazar, que cada uno de nosotros pues tiene la responsabilidad en la generación de residuos sólidos. Entonces rechacemos esta generación y ahí pues ya estamos previniendo la degradación de nuestros recursos. Entonces, de esa forma, para darles también un ejemplo pues de los impactos positivos de uno que no hablábamos el día de ayer, hablábamos de los impactos positivos, de reciclaje, de reforestaciones, pero también cuando realizamos algún proyecto, implementamos, digamos, estamos construyendo una cafetería, podemos identificar pues los diversos impactos que vamos a generar, y uno de los impactos positivos que podemos generar generando algún proyecto es la generación de empleo, y ahí lo que analizamos es el medio socionatural, el medio socionatural que cómo lo mejoramos el socioeconómico, pues lo podemos mejorar generando empleo, y ese es un impacto positivo que generamos, pues que generan los que deciden ser emprendedores, los que deciden poner una cafetería, todo esto pues, genera ese impacto positivo. Y entonces, valorando ese impacto positivo, los demás impactos ambientales que se van a generar, tenemos que reducirlos para que al final, digamos, logremos un poquito nivelar los impactos negativos y los impactos, minimizar los impactos negativos a lo menos que podamos, y valorar bastante los impactos positivos. Esto pues para colocarles un ejemplo de que no veíamos ayer. Shirley Marín, aproximadamente ¿cuántos diplomas van hasta el momento? Este es nuestro módulo número 4. Entonces, llevamos 15 clases de los 3 primeros módulos, son 5 clases por módulo, más este sería el segundo del cuarto módulo. Entonces, llevamos 17 diplomas hasta el momento. Ese sería el dato. Llevamos 17 clases impartidas hasta el momento. Entonces, 17 diplomas. Bueno, entonces el objetivo del día de hoy es conocer los impactos sobre la salud derivados de la pérdida de la calidad ambiental. El día de ayer revisamos las actividades humanas que impactan a la atmósfera y al agua. El día de hoy pues vamos a ver los otros componentes. Vamos a empezar analizando cuál es el impacto ambiental que nuestras actividades generan en el suelo. ¿Cuáles son esas actividades que generan la degradación o la contaminación del suelo? La presión más grande que ejercemos los humanos sobre la naturaleza proviene de este factor, vinculado a actividades como la ganadería y la minería, que a su vez son causas directas de la deforestación. Entonces, la ganadería, la agricultura, la minería, que tengamos pues alguna de estas 3 actividades en algún área, eso significa que esa área va a estar deforestada. Lo primero que tenemos que hacer para empezar un proyecto, ¿cuál es? Lo que tenemos que hacer es deforestar, es limpiar el área en donde vamos a trabajar. Entonces, ese es como que el impacto principal de cada una de las actividades, cada uno de los proyectos que realizamos. Si tenemos un terreno y queremos construir nuestra casa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Limpiar y nivelar el terreno. Entonces, ese es el primer impacto que generamos al suelo cada vez que intervenimos un área. Entonces, ese es el primero que generamos.
Híjoles, Axel Mayorga, la descarga de su diploma. A ver si le colocan el link. Lo único que lo que sí sé es que la página o la descarga como pesa, tiene algún peso, pues los diplomas hay que tener paciencia. Sigan los pasos y es de tener paciencia para poder generar los diplomas. De todos modos, si alguien le puede dar otra respuesta al compañero Axel Mayorga, pues se lo agradeceríamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas de contaminación de los suelos y de la tierra? Las prácticas agrícolas deficientes. Estas prácticas, pues una de ellas y la que creo que pues se da bastante aquí en el país es el cultivo en laderas, el cultivo en terrenos con bastante pendiente. Esto que ocasiona la erosión, principalmente la erosión de los suelos. Luego, pues la aplicación de fertilizantes, la aplicación de plaguicidas, la aplicación de fitosanitarios, toda esta gama de productos que utilizamos para mejorar la producción o la calidad de los cultivos. Todo esto, pues, todas estas prácticas agrícolas deficientes son las que contaminan nuestros suelos. Estas prácticas, como les decía, del cultivo en laderas, sabemos cuál es una de las prácticas para poder reducir el impacto negativo o reducir la erosión de los suelos con estas prácticas, y es realizar terrazas. Tienen otros nombres, no sé si seguramente aquí va a haber un ingeniero agrónomo que me dé el nombre correcto, el de estas, hacer como terrazas en donde pues ahí prevenimos que se erosione gran parte del suelo, hacer como graditas y también implementar pues barreras vivas para poder retener que el suelo pues no se erosione cuando realizamos la cosecha de los cultivos. Esta técnica pues permite que no se erosione tanto el suelo y las consecuencias pues de la erosión. Recordemos el principio de que todo está conectado. La erosión de los suelos que nos ocasiona pues que se va arrastrando todas las partículas de suelo, se llenan los cuerpos de agua, ahí se sedimenta todo eso, todos los suelos, y nos puede causar inundaciones. Entonces, tiene consecuencias, aparte de la consecuencia de la pérdida de la calidad del suelo. El suelo nos presta el servicio con todos sus microorganismos, con todos sus nutrientes, nos presta el servicio pues, de transferirle todos esos nutrientes a las plantas y darnos como resultado los cultivos que necesitamos, pero a medida que perdemos la capa esa del suelo, minimizamos todos esos nutrientes que tiene el suelo y como consecuencia degradamos ese suelo, y ya con el tiempo nos vamos a arrepentir de no implementar medidas de prevención para poder detener la degradación de esos suelos, poder detener la erosión que se da de los suelos. A ver, Diana García, ¿a dónde se deben enviar los diplomas ya impresos? Esa información se la vamos a dar el último día de clases, cuando ya tengan todos los diplomas y sepamos cuántos diplomas para poder optar al diploma tamaño título. Esa información se la vamos a dar. Ahorita pues todavía no pueden realizar ese trámite aún. Bueno, entonces pues una de las causas de la contaminación del suelo pues son estas prácticas agrícolas deficientes, que a medida pues que no implementemos algún tipo de prevención, no estamos previniendo la degradación de esos suelos, y seguramente pues nos vamos a arrepentir de no implementar esas medidas de prevención. Ya lo sabemos, sin embargo, son muy pocas las áreas de cultivo que podemos identificar que ya implementan estas técnicas para poder prevenir la erosión de los suelos. Son muy pocas, les decía. Nos vamos en la carretera, pues podemos ver a los lados las montañas que están ahí peladas y que están ahí los cultivos en ladera. Esas laderas pues deberían de estar estas medidas de prevención para poder detener la erosión de los suelos. Es algo bastante común en nuestro medio.
Otra de las causas de contaminación de los suelos es la gestión inadecuada de los desechos sólidos. El que vertamos, que utilicemos grandes áreas de terreno para poder vertir de manera descontrolada todos los residuos sólidos, no implementar alguna medida de prevención para poder impermeabilizar los suelos que estamos utilizando para depositar de ahí los residuos sólidos. Lo que ocasionamos pues es que todos esos residuos cuando se van degradando pues se infiltren, se pierda la calidad del suelo, luego todos esos los lixiviados, y luego cuando llueve pues se promueve que se infiltren y que se unan pues a la red hídrica que sí o sí existe debajo de los suelos, ¿no? Dependientemente de la altura, pues hay algún punto en donde toda esa contaminación pues va a llegar a los mantos freáticos. Y entonces no solo perdimos la calidad de una superficie grande del suelo, porque en lugar de estarla utilizando pues para algún otro uso, para cultivo, para vivienda, un parque para niños, cualquier uso que le pudiéramos dar a esos espacios, lo estamos utilizando únicamente para verter los residuos sólidos. Entonces, no solo ese es el impacto, sino aparte de eso, por esa actividad, promovemos también la degradación de los cuerpos de agua subterráneos que existen pues debajo de todo ese tipo de suelo. ¿Y cómo detenemos esa contaminación? Pues ya no hay forma de controlarla. No sé si se les ocurre alguna forma, no sé, de poder excavar una gran zanja hasta donde encontremos agua y podamos poner, no sé, una barrera. Eso sería imposible. Lo más fácil es colocar algún manto, alguna impermeabilización en todas esas áreas que usamos para los vertederos. Es la mejor forma, y lo más barato es prevenir la degradación de los suelos, prevenir colocando pues algún tipo de impermeabilizante en el lugar donde vamos a verter los residuos. Pues si no lo vamos a gestionar de una vez de forma adecuada, pues al menos impermeabilicemos el área. Pero pues creo que estoy hablando nada más, que es bastante complicado, pero es más complicado luego todas las consecuencias que vamos a sufrir por la gestión inadecuada de los desechos sólidos. Y como les decía al principio de la clase, algo que podemos hacer todos. No vamos a lograr tan fácil que todas las municipalidades construyan plantas de tratamiento de residuos sólidos. Es bastante complicado. Desde el 2006 estamos hablando de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, y hasta el momento pues muy pocas de las municipalidades tienen en funcionamiento plantas de tratamiento de aguas residuales. Desde el 2006 está ese reglamento. El reglamento de residuos sólidos es del año 2021. Entonces, imagínense cuánto vamos a tardar en que las municipalidades construyan esas plantas de tratamiento. ¿Quiénes son los que generan residuos? Pues somos todos los habitantes del municipio. ¿Y qué podemos hacer antes de resolver, de tener una planta de tratamiento? Pues tratar de reducir la cantidad de residuos sólidos que son vertidos de manera adecuada. Ya sabemos que están vertidos de manera inadecuada. Sabemos que por más que separemos, pues no necesariamente se van a reciclar esos residuos que nosotros estemos separando. Entonces, lo mejor que podemos hacer, una medida que podemos implementar todos, es reducir la cantidad de basura que estamos generando, y así vamos a reducir la contaminación en los vertederos. Y eso creo que sí, no sé qué opinan ustedes, pero eso creo que sí está en nuestras manos, poder reducir la cantidad de basura que estamos generando. Y de manera directa, pues vamos a reducir la contaminación en los vertederos. Eso no depende pues ni del gobierno, ni de la municipalidad, ni del Ministerio de Ambiente, sino eso depende de cada uno de nosotros, que tengamos esa conciencia ambiental y querramos implementar alguna medida para detener la contaminación. Y eso es algo que está en nuestras manos. Una de las medidas de prevención de contaminación pues es esa. Luego, pues la otra causa de la contaminación de suelos y la tierra es el almacenamiento inseguro de los residuos químicos y nucleares y de los residuos peligrosos. Pues las industrias a veces generan el almacenamiento
inseguro de todos estos artículos, de los químicos. A veces pues los almacenan, como podemos ver en en estos tambos, pero no garantizamos pues de cuando se corroan, qué va a pasar con todo lo que tienen ahí adentro. Se corroen esos recipientes y luego pues todos los químicos pasan al suelo. Y podemos hablar también de los derrames de petróleo, de cuánto impactan por tener que transportar grandes kilómetros el petróleo. Eh, Ahí lo que podemos ocasionar, pues, derrames de petróleo. Hemos visto bastantes noticias. Creo que una de las imágenes que más se han visto en torno a los derrames de petróleo, no sé si han visto ustedes, pero es un ave que está repleta de negro, todo está pues llena de petróleo. Entonces, eso, el peligro de esto es similar a los lixiviados. ¿Cómo controlamos cuando se derrama algo de petróleo? Pues en el océano no tenemos pero ni idea de dónde van a ir a parar esos contaminantes. Y eso hablando a nivel macro. Cuando hablamos a nivel, digamos, de nuestra comunidad, no sé cuántos talleres mecánicos podemos identificar. No sé si me ayudan en el trayecto que yo hago de donde estoy hacia mi casa, puedo identificar tres talleres mecánicos, los cuales ninguno de ellos tiene impermeabilizado el área en donde realizan los trabajos. Ninguno de ellos no tienen, pues, como debería de ser, impermeabilizada el área y tener los drenajes necesarios para poder separar el aceite, todo el combustible, el aceite de motor, todo lo que utiliza, todos los lubricantes que utilizan los vehículos, se derraman en los suelos. Y no sé si coinciden conmigo, pero casi siempre pues los suelos de los talleres ya no se ve la tierra como normalmente. Característica de la tierra creo que es color café, dependiendo de cuántos minerales y el tipo de suelo y la arena y los componentes que tenga, pero casi siempre pues podemos decir que la tierra es color café. Sin embargo, en estos lugares ya tiene un aspecto bastante compactado y todo el suelo es de color negro debido a toda la contaminación directa que se realiza hacia los suelos de los talleres. Es bastante preocupante, pero pues se derrama ahí que todos los químicos y residuos peligrosos, pues que ahí se infiltran, o si no, pues se lavan y llegan a las calles y se conectan ahí con el agua pluvial, toda el agua pues que llueve, más ahorita pues cuando estamos en época de lluvia. Se lava todo lo que tiene, lo que se ha tirado en el suelo, llega a las calles y se conecta pues con las aguas pluviales y va a llegar a todo al drenaje pluvial que tenemos en las calles. Estas pues son contaminaciones puntuales de los suelos, en donde estamos degradando los suelos y como consecuencia contaminamos también el agua. Esto pues tendría que haber un reglamento para poder controlar toda esta contaminación que son ocasionadas pues por los talleres mecánicos. Ese podríamos hablar del almacenamiento o el vertimiento inseguro de los residuos químicos y peligrosos. Nucleares creo que no podemos hablar de esos aquí en Guatemala, pero pues también se dan, pero no necesariamente en nuestro país. Luego los lixiviados de vertederos de vertederos mal administrados. Pues ya platicamos, pues cuando platicamos de la gestión inadecuada de residuos sólidos, pues es el vertimiento de estos lixiviados directo al suelo. Y también el vertido no controlado de residuos domésticos, industriales y sobre todo pues, también los residuos mineros. Todas estas pues, son las causas que contaminan a nuestros suelos.
Luego, pues también podemos hablar de los impactos acústicos y de los impactos lumínicos. El otro día había un compañero que preguntaba pues también sobre los impactos acústicos. Pues impacto acústico se da sobre todo en las grandes ciudades donde hay una gran concentración de sonidos. El impacto acústico se mide en decibelios y hay unas tablas las cuales podemos observar a cuántos decibelios podemos estar expuestos durante ciertos tiempos. Y estas tablas las utilizan cuando realizan planes de salud y seguridad ocupacional para poder medir a cuántos decibelios pues va a estar la maquinaria que vamos a utilizar. Y por eso hemos visto pues algunas personas cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando a veces está tapado un carril y nos toca pasar por el otro y están realizando trabajos de pavimento, de asfalto, podemos ver que hay algunos operarios que están utilizando alguna maquinaria o algún un vibrocompactador o alguna cortadora, y estas personas casi siempre pues utilizan algunos audífonos que se miran más o menos así, pero no parecen audífonos, pero son protectores de los oídos. Entonces pues eso es lo que se busca. Hay aplicaciones en el teléfono que nos permiten poder medir los decibelios, y a veces nos dan hasta el resultado de cuánto tiempo podemos estar expuestos a esos decibelios. Hay algunos también tapones que se pueden utilizar pues en las discotecas. Es un tiempo el que podemos estar expuestos dependiendo de los decibelios que hay en estos lugares. Entonces, ahí hay algunos anuncios que recomiendan usar unos tapones para poder proteger nuestros oídos de estas, todo este ruido. La contaminación acústica es una cantidad molesta o excesiva de un ruido promovido por el hombre que interrumpe el balance natural. ¿Cuáles son las causas? La industrialización, la mala planeación urbana, los eventos sociales, el transporte, las camionetas parrilleras que están en muy mal estado, pues hacen un ruido bastante fuerte. Se escucha uno a veces cuando vive pues cerca de la carretera en donde pasan, escucha uno cuando pasa una de estas camionetas parrilleras, porque pues ya se encuentran en mal estado y pues ahí van haciendo todo el ruido. Entonces, pues el transporte, la actividad de construcción, les mencionaba pues algunos de los artículos que se utilizan para la construcción de carreteras. Pues si se implementa un buen plan de salud y seguridad ocupacional, pues a veces los trabajadores que tienen que operan esta maquinaria pues tienen que utilizar protectores auditivos, y a veces el que está a la par, no sé si les han observado, pero a veces el que está a la par de quien está utilizando la maquinaria, solo el que está utilizando la maquinaria pues tiene los protectores, y el que está a la par pues no está utilizando nada. Entonces también tenemos que ser un poquito coherentes y cuidarnos los oídos. Y los objetos comunes, el teléfono celular, la licuadora, todos estos ocasionan, si estuviéramos expuestos a mucho tiempo a esos decibelios de sonido que estos artículos dan, pues deberíamos de intentar pues también de usar tapones de oído. Sin embargo, creo que por el tiempo que utilizamos o que suena nuestro teléfono o que utilizamos la licuadora, pues es que no corremos ningún riesgo. ¿Y cuáles son los efectos de estar expuesto a todas estas causas, o estar expuesto a la contaminación acústica? Pues nos puede generar problemas auditivos, trastornos del sueño, problemas de salud e impacto a la vida silvestre. Es decir, pues no solo dañamos nuestra salud, sino también generamos impactos a la vida silvestre por todo el ruido que hay en nuestras ciudades. Y luego, pues, el otro impacto, pues, es el impacto ambiental lumínico. Este tipo de contaminación también se da en las grandes ciudades, desde las que no es posible apreciar las estrellas.
la biodiversidad pues se ve afectada con el impacto lumínico, pues la contaminación lumínica afecta a los humanos, pero también afecta a los animales. Los insectos, mucha luz afecta su alimentación y su reproducción. Hemos visto, no sé si quienes tienen la costumbre o han ido a los estadios por la noche, siempre que encienden todas esas lámparas bien luminosas de los estadios, ahí podemos ver todos los insectos que les llama la atención la luminosidad de esas lámparas, son las palomías, que a veces cuando pusieron aquí las lámparas en el estadio, yo recuerdo que las primeras veces pues había un montón de palomías que se podían ver ahí en las lámparas, y a veces pues hasta se le paraban en la cabeza a uno, pero es porque les llama la atención la luminosidad, y eso pues afecta su alimentación y también alimenta su reproducción. Muchas aves que se desorientan caen deslumbradas y su hábitat se reduce y tienen trastornos del sueño, y pues trastornos del sueño pues también tenemos nosotros. No sé si a alguien de ustedes les ha tocado vivir en una ventana que vea la calle y que justo ahí esté la lámpara del alumbrado público. Esa pues es un poco mala suerte, pero es difícil dormir con tanta luminosidad. Entonces, pues ese también es un impacto ambiental negativo como consecuencia pues de la necesidad del alumbrado público. Necesitamos alumbrado público pues para hacer algunas actividades por la noche. Hay personas pues que hacen turnos nocturnos, y para poder moverse necesitan que las calles estén iluminadas, y también si nos ponen a elegir caminar en un lugar, no sé, a las 7 de la noche nos toca elegir aunque sea el camino más largo, el que esté más iluminado, y el camino más corto que esté a oscuras, pues vamos a elegir el camino más iluminado, pensando pues en la seguridad que nos da el poder ver qué es lo que está pasando. Y entonces la recomendación es iluminemos solo lo esencial y ayudemos también a la biodiversidad. Y en torno a estos dos impactos ambientales, si hablamos pues de un ranking de impactos ambientales, estos dos son los que a los que menos les ponemos atención, debido a que no son tan molestos, o no nos causan efectos a la salud, sí, pero no son tan importantes como pues las causas de contaminación del agua. El agua, la mala calidad del agua nos lleva a estar y permanecer en el círculo de la pobreza por la mala calidad de salud que tenemos. Sí, somos un país que no tiene acceso el 100% de la población no tiene acceso a agua potable, y el gran porcentaje de personas que no tienen acceso a agua potable son personas que viven en pobreza y pobreza extrema, y la calidad del agua que beben pues también se ve afectando su salud. Cuando bebemos agua contaminada pues tenemos problemas gastrointestinales, ya después por todos los problemas gastrointestinales que tenemos, nuestro cuerpo ya no aprovecha todos los nutrientes por más que comamos, y la salud de nuestra flora intestinal, de nuestro sistema digestivo no está en buena salud, pues no va a aprovechar todos los nutrientes, y entonces pues cada una de estas características hace que sea muy complicado que algunas personas pues salgan de ese círculo de la pobreza. Entonces vamos a la importancia que tiene, digamos, la calidad del agua, y luego pues, la calidad del suelo, que no sé cuál va antes y cuál va después, la calidad del aire, y luego pues ya pues, nos podemos hablar de los impactos estos del ruido y de la contaminación acústica y de la contaminación lumínica, que si estamos analizando pues todos juntos los impactos, considero que le daríamos más importancia pues a otros impactos como al suelo, al agua y a la atmósfera, y no necesariamente pues a los impactos acústicos y lumínicos. Cuando tengamos resueltos pues la contaminación más grande y más importante que nos causa mayores daños, pues ya seguramente le vamos a poner atención a la contaminación acústica y al impacto también lumínico.
Bueno, ¿cuáles son los factores que inciden en la degradación de los recursos naturales? De esto, si recuerdan, ya habíamos platicado, el incremento es el cambio climático. ¿Por qué se da? Se da por el incremento de las emisiones de CO2 y su concentración en la atmósfera. Generan no solo cambios de temperatura que venimos experimentando, sino que afectan el funcionamiento de los ecosistemas y provocan la migración de miles de especies. Se espera que el aumento de las temperaturas y la acidificación de los océanos tengan efectos profundos en los ecosistemas marinos, amenazando en particular los hábitats como los arrecifes de coral y los pastos marinos y las especies que dependen directamente de ellos. Entonces, pues un factor que incide en la degradación de los recursos naturales, pues es el cambio climático, las sequías, que también ocasionan pues la migración no solo de miles de especies de fauna, de especies de animales, sino también nosotros como especie estamos incluidos en esa migración. Está comprobado pues que la migración a causa de territorios que están sequía o con problemas de desastres naturales, pues incrementan la migración de las personas en esta área. Nosotros en Guatemala pues tenemos nuestro corredor seco, que es una de las características es pues la sequía que nos lleva a no poder tener reservas de cultivo, las reservas de cultivo necesarias para poder abastecer nuestra necesidad de alimentación y como consecuencia, pues algún miembro de esas familias tiene que realizar migración hacia otros lugares. Y a medida, pues, de que los desastres ocasionados por el cambio climático se incrementen, va a incrementar también la migración de grandes cantidades de personas hacia lugares que presenten, pues, mejores características, un mejor entorno para poder vivir. ¿A quién le gustaría pues irse a vivir a estas áreas del corredor seco? Si tenemos la oportunidad, pues aunque nos ofrezcan, creo que un muy buen trabajo, estar en el corredor seco nos podría pensar si nos queremos ir a vivir ahí o no. Entonces, las personas que están ahí van a buscar otros lugares para poder vivir. Y entonces, el cambio climático pues incide en la degradación de nuestros recursos. Otro factor que incide en la degradación de los recursos naturales es la contaminación. De este se trata de uno de los factores que afecta a todos los ecosistemas existentes. Sus devastadores efectos directos sobre los hábitats marinos y de agua dulce que han llevado a que solo un 3% de los océanos se conserven intactos. Por su parte, la contaminación incide en la degradación de los ecosistemas terrestres por la acumulación de nitrógeno en ellos y producto del uso de combustibles fósiles y fertilizantes que impiden la descomposición, retardan el crecimiento microbiano y ponen en riesgo la biodiversidad. Entonces, pues la contaminación, si queremos ver pues un ejemplo de contaminación, podemos hablar de nuestro lago de Atitlán y nuestro lago de Amatitlán. El día de ayer pues escuchaba a un representante del colectivo de Agua Limpia Ya, creo que se llama, no tengo abierto que los estaba buscando hace un ratito, creo que sí, el colectivo se llama Agua Limpia Ya, los cuales están promoviendo actividades para poder prevenir la contaminación en el lago de Atitlán. Y lo que decían ellos es que tienen datos de científicos que dicen que pues no se atreven a dar una cantidad de años, si van a ser 5, si van a ser 10 años, pero ellos calculan pues que no tenemos más de 10 años para poder implementar las medidas necesarias para detener la contaminación en el lago de Atitlán. El lago de Amatitlán, pues ya todos sabemos más o menos su historia, pero no queremos pues que el lago de Atitlán le suceda lo mismo. Entonces, ellos hablaban, creo que de manera bastante atinada, que no necesitamos inventar el agua azucarada, ya hay otras experiencias en todo el mundo, los estudios de caso nos sirven para esto, y él mencionaba cómo habían rescatado el lago, ay, se me fue ahorita el nombre de un lago de Estados Unidos, que lograron rescatar implementando pues medidas de prevención de la contaminación. Y una de ellas, y que me pareció bastante interesante, era
plantear que la autoridad de Cuenca, la autoridad del lago, el AMSCLAE, que es la autoridad de Cuenca en el lago de Atitlán, sea quien rija o que coordine a todas las municipalidades para que puedan implementar proyectos conjuntos. Si nosotros nos mancomunamos y nos asociamos todos, los proyectos a veces resultan ser más baratos y más eficientes y si logramos coordinarnos de una buena forma. Lo que hicieron en este lado de Estados Unidos fue no construir pues una planta de tratamiento por cada región que aportaba a la cuenca de ese lago, sino lo que hicieron fue juntar todas las aguas residuales de esa cuenca, hicieron una gran inversión en drenajes, reunieron todas esas aguas y construyeron una sola planta de tratamiento, es decir, no todos los municipios que aportan su agua sus aguas residuales al lago de Atitlán, actualmente más o menos son más de 300 descargas de aguas residuales, las cuales están identificadas en el lago de Atitlán, entonces no necesariamente pues construir 300 plantas de tratamiento de aguas residuales, sino conectar toda esa red de drenaje, hacer los diseños para conectar toda esa red de drenaje y a medida de lo posible pues construir una, dos o tres plantas de tratamiento, pero para que logremos esto tiene que haber una autoridad superior, una autoridad gubernamental como una autoridad de cuenca que coordine a todas las autoridades de todos los municipios que forman parte de la cuenca del lago de Atitlán. Les decía, ellos no se animan a dar unos años, pero decía el integrante del colectivo que seguramente no teníamos más de 5 o 10 años si seguíamos implementando, pues, si seguía llegando toda la contaminación al lago de Atitlán, seguramente en unos 5 o 10 años, pues, la historia se iba a repetir y el lago de Atitlán, pues, iba a perder toda su belleza y su biodiversidad a causa de la contaminación, que es uno, pues, de los factores que inciden en esta degradación de los recursos naturales. Y un recurso natural, pues podemos hablar de este lago de Atitlán. Entonces, a veces pues no es tan necesario inventar nuevas estrategias, sino solo investigar y tratar de sacar lo mejor de otras estrategias que se han implementado en algunos otros lugares y que pues a veces con los informes que realizan se puede observar y se puede homologar, se puede copiar la estrategia y tratar de aterrizarla pues en nuestro territorio. Es bastante importante pues que implementemos medidas para salvar al lago de Atitlán. El lago de Atitlán pues es de todos los guatemaltecos, no porque no aportemos a esa cuenca, vamos a dejar ahí que se muera toda la biodiversidad y la belleza de ese lago, sino tenemos que, a medida de lo posible, pues si vamos a visitar el lago de Atitlán, pues llevémonos los residuos que generemos, traigámonos para otras cuencas, para no causar daño al lago de Atitlán y poder preservar ese recurso natural tan bello que tenemos en el país. Agüita mágica no, Dani. Agüita mágica no necesitamos en el lago de Atitlán, necesitamos estrategias coherentes para poder implementar en el lago de Atitlán. No necesitamos agüita mágica. Bueno. Ay, no sé qué dice aquí. Ay, Dios, a ver, ¿qué estoy haciendo yo aquí en mi computadora? Ya creo que ya lo arreglé. Bueno, otro factor que incide en la degradación de los recursos naturales es la explotación de los recursos naturales. Las acciones humanas provenientes de un modelo económico extractivista y una concepción antropocéntrica del mundo han afectado no solo el estado natural de los ecosistemas, sino las poblaciones de las especies que los habitan.
Por eso, la aceleración en la pérdida de la biodiversidad apunta a un consumo desmedido de peces marinos, invertebrados, árboles, vertebrados, tropicales cazados invertebrados tropicales cazados por la carne de caza y especies recolectadas para el comercio de medicamentos y mascotas. Esta explotación o sobreexplotación de los recursos naturales pues afecta la pérdida de la biodiversidad, y cada vez que impactamos que la biodiversidad, algún componente de toda la biodiversidad que existe en un ecosistema se pierde, pues se afecta ese ecosistema. Tiene que buscar de nuevo el ecosistema su equilibrio, y en ese cambio pues pueden suceder que alguno de los componentes del ecosistema se pierda. Nos dice Estuardo Ramírez, se puede resolver el problema toda vez haya voluntad política y conciencia social. Efectivamente, de esa forma podemos prevenir la contaminación del lago de Atitlán, pero qué fácil es hablar y qué difícil es dar el paso para tomar actitudes para resolver el problema. Bueno, en esta explotación de los recursos naturales hay un informe de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el cual dice que para el 2019 habían 28,000 especies en peligro de extinción. Nos dice que la UICN sobrepasó la barrera de 10,000 especies evaluadas, y de las cuales el 27% de esas especies se encontraba en peligro de extinción. Los expertos llaman a los países a generar estrategias de conservación transnacionales, tomando en cuenta que las especies no saben de límites políticos y transitan por corredores que involucran a diferentes naciones. La Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza actualizó su lista roja de especies en peligro de extinción y determinó que de 105,732 especies que evaluó, 28,338 están amenazadas. Esta cifra, que aumenta en 2,141 la cantidad de especies en peligro respecto al año pasado, muestra claramente cuánto los humanos en todo el mundo están sobreexplotando la vida silvestre. ¿Y cómo sobreexplotamos la vida silvestre? Pues uno de los ejemplos es la pesca ilegal, esta pesca que no controlamos. Nos dice Silvia González, totalmente cierto, yo lo he visto en muchos lugares como el Store Cabón y Chiquimula. Híjoles, no sé. No me llegó, creo que a tiempo el comentario, Silvia, perdóneme, no comprendo. Pero bueno, sobre la sobreexplotación, pues un ejemplo, la pesca ilegal. Ya ayer hablábamos de las especies terrestres, pues que están extintas y que son los impactos permanentes que no vamos a poder resolver. Ya no podemos rescatar, pues, o inventarnos de nuevo, no sé, al pato poco, no podemos inventarnos de nuevo al Tasmania que veíamos ayer, pues que está extinto, que son uno de los pocos ejemplos de todas las especies terrestres que están extintas. Pero algo similar pues está sucediendo en los océanos por esta pesca inmoderada de las especies, que no controlamos cuánto somos tantos seres humanos que cada vez tiene que ir como subiendo la cantidad de alimentos, y no controlamos o no somos conscientes de los ciclos de reproducción de los peces. Si cazamos pues una gran cantidad de peces, no les damos tiempo a reproducirse, y de esa forma pues vamos poniendo en peligro de extinción a esas especies. Y aquí hay algunos datos. Estos datos pues son de una infografía de Perú, fue la más cercana que encontré pues a nuestra realidad, y dice: la pesca ilegal es un problema mundial que agota los recursos marinos, destruye los hábitats, perjudica a los pescadores legales y a las comunidades costeras. Está vinculado a otros delitos como evasión impositiva, lavado de dinero, contrabando y violación de las normas laborales. Dice que el 58,1% de la población de peces en el mundo ya alcanzó su punto máximo de explotación.
pues ya si los seguimos explotando vamos a perder todas esas especies. El 31% de las poblaciones de peces en el mundo están sobreexplotadas y el 30% de la pesca mundial dice que no se reporta a las Naciones Unidas. Otro dato, pues que el 26 millones de toneladas se pescan, 26 millones de toneladas de peces se pescan ilegalmente en el mundo. Entonces, pues esto es uno de las razones por la que vamos perdiendo cada vez más nuestra biodiversidad. Otro factor que incide en la degradación de nuestros recursos naturales, pues son las especies invasoras. A ver, voy a leer el comentario de Silvia. Me refería a los daños de la biodiversidad que ocasionan los proyectos extractivistas y los monocultivos, que tienen un impacto absolutamente desequilibrado en el daño que causan y el aporte que representan al Estado. Sí, tiene toda la razón, compañera Silvia González, los daños a la biodiversidad. Al finalizar pues la última presentación, tengo una imagen bastante interesante de la biodiversidad, que a veces pues escuchamos biodiversidad y que el país de Guatemala es un país megadiverso, pero no comprendemos que la biodiversidad es lo que nos sostiene y la importancia que tiene pues para que podamos vivir. Nos dice el pato Poc del lado de Atitlán se extinguió. Exactamente, Mayvarías. Ayer vimos el video de que el pato Poc pues, se extinguió. Se declaró extinto. El doctor Carlos Garrido hace un ratito me daba el dato, pero ya lo perdí. Intenté tomarle captura a su comentario, pero creo que no lo logré. Pero él me daba el dato de en qué año fue declarado el pato Poc extinto. Y justo desde el lago de Atitlán que estábamos hablando. Y pues una de las razones por las cuales se dice que el pato Poc se extinguió, pues fue este otro factor que incide en la degradación de recursos naturales, que es las especies invasoras. El equilibrio perfecto que atribuimos a la naturaleza puede alterarse con la introducción de especies que no pertenecen originalmente a un ecosistema y que pueden competir con las especies nativas y endémicas del hábitat por los recursos naturales. Los resultados de un informe indican la existencia de especies o malezas invasoras y exóticas en varias partes del mundo, constituyendo una amenaza para la biodiversidad en esos hábitats y para la actividad económica de numerosas comunidades locales cuyo sustento depende del aprovechamiento. Y pues, ¿cómo funciona lo de las especies invasoras? Aquí un ejemplo creo que bastante gráfico. Mil gracias, doctor Garrido. En el 1987 fue declarado pues el pato Poc, ya yo ni siquiera pues logré verlo, ya se había extinto, que es bastante triste, pero pues la degradación, la contaminación, las especies invasoras, la introducción de especies exóticas, pues fueron las razones por las cuales el pato Poc terminó extinguiéndose. El doctor Carlos Garrido me mandó la información hace un ratito. Yo lo que había leído era que el pato Poc se había extinto porque introdujeron una especie que no pertenecía al lago de Atitlán, y esta especie competía con la misma comida del pato Poc, y por ser una especie que se reproducía bastante rápido, pues terminó ganándole la comida al pato Poc, y entonces pues por eso se extinguió. El doctor Carlos Garrido encontró otra información, la cual dice que la especie exótica que introdujeron al lago de Atitlán se alimentaba de los pichones del pato Poc. O sea, la causa fue la misma, la introducción de alguna especie exótica, pero pues hay dos versiones, que competía por el mismo alimento que el pato Poc, o que se alimentaba pues de los pichones del pato, y pues si matamos a los pichones, matamos a los hijos, pues ya no se van a seguir reproduciendo, y pues por eso en 1987 se declaró esta especie autóctona de Guatemala extinta.
A ver, nos dice Mariela Eugenia, en Zacapa tenemos el problema de que han autorizado licencias para tala de árboles y está afectando los nacimientos de agua que surten agua al municipio de Zacapa. Creo que no solo es en Zacapa, Mariela Eugenia, está sucediendo en varios municipios. El otro día hablábamos con sus compañeros también de que deberíamos de identificar las zonas de recarga hídrica y protegerlas e implementar medidas para que esas zonas de recarga hídrica pues no se deforesten y tratar de implementar estrategias para que la calidad de esas áreas pues vaya mejorando. Y bueno, pues aquí les queríamos mostrar este ejemplo de cómo funciona lo de las especies invasoras. Tenemos aquí un ejemplo que los pequeños lagartos, luego tenemos a las lagartijas. Este es un sistema, un ecosistema de cómo se interrelacionan. Los pequeños lagartos, las lagartijas, luego las arañas y luego los mosquitos. No sé qué tipo de mosquito sea, pero los mosquitos pues que promueven la propagación de enfermedades también. Entonces, aquí el sistema nativo, pues tenemos al pequeño lagarto, es uno, tenemos 2 lagartijas, luego tenemos 5 arañas y un mosquito. Luego ya en el sistema invadido, pues en lugar de tener, de haber introducido algo, lo quitamos a los pequeños lagartos y entonces las lagartijas se convierten en especies invasoras, es decir, se reproducen porque no hay quien controle su crecimiento en el ecosistema. Por lo cual, habiendo más lagartijas, pues se comen más arañas y luego ya no hay arañas para poder matar a los mosquitos y entonces ya hay mayor cantidad de mosquitos. De esta forma, pues funciona más o menos pues lo de las especies invasoras. A ver, nos dice Carlos Pérez. Diana López, exactamente la cianobacteria es lo que tiene el Audiotetlán, entre muchas otras fuentes de contaminación. Carlos Pérez, es increíble, pero vamos a que nuestra ave nacional le puede pasar lo mismo, ya que el quetzal está clasificado como una especie en peligro de extinción, efectivamente. La destrucción de su hábitat, la cacería directa, lamentablemente, en la actualidad la legislación guatemalteca y algunos convenios internacionales le dan protección, pero esto no ha evitado mucho el peligro. El problema es que en Guatemala tenemos tantas y tantas leyes. Les comentaba, creo que en otro módulo o en un curso anterior, que si comparamos cuántas leyes se han emitido en Centroamérica, hacen una comparación de todos los países y Guatemala es el país que más leyes tiene emitidas, pero de nada nos sirve tenerlo en papel si no las implementamos y si no implementamos las estrategias necesarias para poder cumplir con esas leyes. Tal vez no es tan importante invertir tanto en emitir una ley, sino invertir en programas que nos enseñen a cuidar a las aves, a ser conscientes de que si le ocasionamos daño, pues va a ser un impacto ambiental permanente que no vamos a poder revertir. Shirley Marín, el doctor Carlos Garrido ya me hizo favor de contestarle. ¿Cuál fue la especie que introdujeron? Fue la lobina negra. Fue introducida pensando en mejorar la pesca de los habitantes, pero este pez comía a los animalitos que el pato consumía y también atacaba a los huevos y a los pichones del pato. Mil gracias, doctor Carlos Garrido, por contestarle. A ver, la construcción de carreteras, complejos habitacionales, hacen tala de árboles y no hacen reforestaciones. Efectivamente, hay varias. Hay varios lagos de Guatemala que están en mal estado por las empresas grandes que ahí ponen sus desechos. Y efectivamente, Dilla López, pero también por la generación de residuos sólidos de tipo doméstico. A ver, aquí nos dice del doctor Carlos Garrido, los tulares que servían de refugio y lugar de anidaje fueron cortados para la elaboración de artesanías y para la construcción de casas cercanas. En 1960 se introdujo en el lago la especie de pez llamada lobina negra, que se alimentaba de los pichones del pato poc, pues, y pues en eso la historia termina pues en que se terminaron extinguimos al pato poc pues por las actividades de quiénes, pues por las actividades de cada uno de nosotros. Bueno,
Y ahora pues vamos a hablar de salud y medio ambiente. Para hablar de esto vamos a hacer John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos en la década de los 60, citaba que nuestro vínculo común más básico es que todos vivimos en este planeta. Todos respiramos el mismo aire, pero la pregunta, ¿cómo es a día de hoy nuestra relación con el espacio natural en el que vivimos? Pues califiquémosla solo de buena, mala o regular. ¿Cómo es a día de hoy nuestra relación con el espacio natural en el que vivimos? Imagínense esta pregunta de John F. Kennedy de las décadas de los 60. Pues aunque no pueda mostrarse a simple vista, ahí está. Como consecuencia de la mala calidad del aire que respiramos, nuestra esperanza de vida puede reducirse considerablemente. Según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el 2013 fallecieron en Europa cerca de 30,000 personas por causantes como por el dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, las pequeñas partículas del aire en suspensión y el ozono. Entonces, ya si hablamos de salud y medio ambiente, pues la calidad del aire, la calidad del suelo, la calidad del agua, pues tiene algunas repercusiones en nuestro sistema. Para hablar de salud y medio ambiente, pues tenemos este círculo que nos dice cuáles son los aportes de cada uno a la salud de la comunidad. No necesariamente, lo hemos hablado, no necesariamente pues la salud de la comunidad o nuestra salud. Tenemos salud solo porque no tenemos alguna enfermedad, sino dependiendo también de todo, del medio social, de nuestro nivel socioeconómico, de nuestro entorno psicosocial, de nuestra sociocultura, de la educación en la que podemos participar, la equidad, la desigualdad, las políticas globales y los sectores, pues todo esto también nos afecta en la salud. Y no solo eso, pues el sistema de salud, el sistema de asistencia sanitaria y los cuidados de la salud, el acceso al que tenemos a la salud. Si tenemos la dicha pues de vivir en los centros, en los centros de los departamentos, se me fue el nombre, en las cabeceras departamentales, podemos tener pues acceso a un hospital nacional, lo que no necesariamente significa que tenemos un buen acceso a la salud. Sin embargo, tenemos mejor acceso a la salud que a medida que nos vayamos alejando de estos, de los departamentos, de las cabeceras departamentales. Ya en los demás municipios, pues, si bien tenemos un centro de salud, un centro de atención permanente, ya en los lugares más lejanos, pues, solo tenemos una unidad mínima, como le denominan. Entonces, a medida que nos vamos alejando nuestro sistema de salud, pues, tenemos menos acceso al sistema de salud. Y como les digo, no necesariamente por tener a la mano a un par de cuadras el Hospital Nacional quiere decir que nos van a atender de buena manera, pero no es cierto. Puede ser que si no es una emergencia, pues vamos a pasar todo el día en la consulta externa y eso no garantiza pues que nos vayan a atender y que nos vayan a dar atención de calidad. Entonces, el sistema de salud tiene mucho que ver en la salud de la comunidad. Pero también nuestra genética de envejecimiento, la biología humana y los estilos de vida de la conducta, las conductas de salud, es decir, cómo nos alimentamos, cuál es nuestra actividad física, cuáles nuestros modos de relación social, el estrés, las drogas, la violencia y también la oportunidad que tenemos del uso de servicios sanitarios. El estilo de vida pues también tiene que ver con qué tipo de salud tengamos. Y sobre todo, pues lo que nos interesa es el medio ambiente, la calidad ambiental, el aire, el agua, los tóxicos, la contaminación física, la contaminación química, la biológica, pues todo esto es realmente está conectado con el tipo de salud que tengamos. No sé si han escuchado hablar del corredor del cáncer en Estados Unidos. Solo pueden colocar en Google pues el corredor del cáncer y por todas las condiciones que se generan ahí porque hay varias
varias petroleras que emiten pues todos sus desechos al medio ambiente, y está comprobado pues que ahí hay mayor probabilidad que las personas que viven en esa área pues puedan sufrir de cáncer. Yo no sé, yo estoy intentando hablar un poquito más fuerte porque está lloviendo y suena bastante la lluvia. Yo espero que me estén escuchando, y si no me dicen, intento hablar un poquito más fuerte, pero yo digo que nadie se ha quejado, todavía me escuchan. Pero ya está lloviendo aquí en San Marcos. Pero ya vamos terminando, pero me cuentan si me escuchan muy bien. Bueno, ¿cómo influye el medio ambiente en nuestra salud? Pues estamos expuestos a factores de riesgo en el hogar, en nuestro lugar de trabajo y en nuestra comunidad. Nos influye pues la contaminación del aire en los entornos cerrados, pero también al aire libre, el agua, el saneamiento y el higiene. Si son deficientes, pues si nuestro servicio de agua y de saneamiento es deficiente, seguramente nuestra higiene y nuestra salud pues va a ser deficiente también. Los agentes químicos y biológicos a los que estamos expuestos. Mil gracias, si me escuchan bien. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a avanzar. Bueno, los agentes químicos a los que estamos expuestos, tenemos que tener cuidado con de qué nos estamos alimentando. Hay varios pues, químicos que hasta después nos avisan que posiblemente la injerencia de algún tipo de alimento nos puede, por bioacumulación, nos puede ocasionar cáncer, pero estamos tan expuestos a los químicos que a veces pues dejamos de ponerle atención, pero tenemos que tener cuidado con qué alimentos consumimos para poder pues prevenir que estos agentes químicos entren a nuestro organismo. La radiación ultravioleta e ionizante, aquí en este sentido pues hemos hablado mucho de la radiación, pero hay profesionales que realizan análisis en nuestros hogares cuando tenemos muy cerca cualquier antena pues de internet o antena de cable, antena de, no se me ocurre ahorita antena de qué hay, pero hay diferentes tipos de antenas estas que permiten pues la señal de que yo pues desde aquí y me esté enviando en cualquier lugar donde tengan acceso a internet, pues todo esto tiene radiaciones, y hay profesionales que realizan estos análisis y nos dicen pues cómo construir, cómo realizar la construcción, cómo colocar pues nuestra cama, cómo colocar pues cada uno de los componentes en nuestra vivienda para poder reducir el impacto de la radiación en nuestro organismo. En Cutiapa está soleado, qué suerte, pero seguramente hay mucho calor. Bueno, el ruido ambiental, ya hablamos pues de la contaminación acústica, los diferentes riesgos laborales a los que estamos expuestos, pues tienen efectos en nuestra salud. Hablábamos pues de que si somos operarios de maquinaria, debemos de estar conscientes y cuidarnos a nosotros mismos. Tal vez la empresa no nos va a dar todos los implementos necesarios para cuidarnos, pero nosotros los tenemos que exigir y a medida de lo posible, pues nosotros utilizarlos. A veces nos dan todos estos recursos y solo porque no queremos o porque son incómodos, pues los dejamos de usar, pero los riesgos laborales pues están presentes el día a día en el trabajo, entonces tenemos que tratar de reducirlos. Las prácticas agrícolas, el uso de plaguicidas y la reutilización de aguas residuales. Yo no sé si se recuerdan ustedes o si alguien más en algún otro lugar del país ha sucedido esto, pero aquí en esta región, digamos, del occidente, hubo hubo una temporada en donde se dejaron de consumir los cultivos de un lugar de Quetzaltenango, porque se socializó la noticia de que ellos estaban utilizando las aguas de un río que estaba sirviendo como transporte de aguas residuales. Entonces, los cultivos eran bastante grandes, pero se desconocía qué tenían porque los estaban regando pues con estas aguas residuales. No sé si ha pasado en otro lugar del país, pues, pero el que yo les puedo contar es de aquí del occidente en donde sucedió eso. Y pues siempre teníamos el cuidado pues de preguntar de dónde venía la verdura, y pues si venía de ese lugar, pues mejor evitábamos comprarla porque desconocíamos que tenía, pero se da bastante el uso de aguas residuales, tal vez no del tubo de aguas residuales, pues vamos a los cultivos, sino la reutilización de esas aguas para los cultivos.
También, pues, los impactos que nos causa la salud, los entornos urbanizados, las viviendas y carreteras y el cambio climático, que ya platicamos de eso. También en la radiación nos dice Carol Rojas el uso del microondas. También hay, pues, por algo se llama microondas, pues, tiene todas las ondas nos pueden causar algunos daños. Entonces, si podemos evitar su uso, pues mejor. Hablando de la contaminación atmosférica, pues según estimaciones de la OMS, cada año se producen en el mundo 7 millones de defunciones atribuibles a la contaminación atmosférica. Los datos de la OMS indican que 9 de cada 10 personas respiran aire cuyos altos niveles de contaminantes superan los límites recomendados en las directrices de la OMS. A ese respecto, los países de ingresos bajos, como el nuestro, y medianos son los más expuestos. Y aquí pues algunos datos. La contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en las Américas. En todo el mundo, cerca de 7 millones de muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire ambiental en el año 2016. Alrededor del 88% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos a medios. Más de 150 millones de personas en América Latina viven en ciudades que exceden las guías de calidad del aire de la OMS. La exposición a altos niveles de contaminación del aire pueden causar una variedad de resultados adversos para la salud, aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, los cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable, niños, adultos mayores y mujeres. La contaminación del aire en el hogar se asocia al uso de combustibles y prácticas de cocina ineficiente, que esto ya lo hemos platicado. Y pues, ¿cuáles son los contaminantes del aire? Pues existen las partículas PM10 y las partículas PM2.5. El polvo, el hollín, el humo, los aerosoles son partículas suspendidas en el aire y emitidas por vehículos diésel, la quema de residuos y cultivos, las plantas generadoras de energía eléctrica a carbón. Estas partículas son un problema mundial de salud pública, incluso a niveles relativamente bajos, es decir, pues no se necesita una gran cantidad, sino que con que existan en el aire, pues son riesgosos para nuestra salud. Las partículas PM10 son partículas de menos de 10 micrómetros de diámetro, por eso se llaman PM10, porque son menores el tamaño es menor a 10 micrómetros. Pueden inhalarse y acumularse en el sistema. Y las otras son las PM2.5, que son mucho más pequeñas, partículas de menos de 2.5 micrómetros de diámetro, llamadas partículas finas, las cuales suponen un mayor riesgo para la salud porque pueden alojarse profundamente en los pulmones. ¿Cuáles son las consecuencias? Infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. Aquí les dejo pues el link al video, pues si alguien revisa luego las presentaciones, el link a un video de una alarma, a una advertencia que tienen en la Ciudad de México, la cual le avisa a toda la población cuál es la cantidad de partículas que existen en el ambiente y ya les recomiendan pues no salir o no hacer caminatas al aire libre si la concentración de estas partículas es bastante grande. Esperemos pues que pronto tengamos en Guatemala esa tecnología. Exacto, Axel Mayorga. Uno de esos 10 que respira aire puro están en una aldea con pobreza extrema y desnutrición gracias a los gobiernos irresponsables. Bueno, y aquí les hablaba hace un ratito de esta pirámide de la biodiversidad y pues que nos paramos nosotros, nos creemos los dueños de todo y decimos, pues a mí qué me importa la biodiversidad, ¿para qué la necesito? Y no somos conscientes pues que desde los más pequeños, desde los microorganismos en el suelo hasta los vertebrados, los invertebrados, en que nos también ayudan en todo el ciclo para producir nuestros alimentos, pues con uno que vayamos perdiendo, pues se desestabiliza la pirámide de la biodiversidad por la cual estamos sostenidos en el planeta. Y pues con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Y nos vemos, yo les deseo un buen provecho y nos vemos el día de mañana para continuar con nuestro curso. Adiós.